buenas a todos, mi nombre es Montserrat Castañeda. En este video hablaremos acerca de los conceptos, diferencias de los grupos de interés, partidos políticos y movimientos sociales que actualmente han influido en México. Grupos de interés. Es un conjunto de personas que comparten intereses en común y cuyo propósito fundamental es influir en las políticas gubernamentales para asegurar decisiones favorables a sus intereses o que no vayan en contra de los mismos. Mediante estos grupos, las preferencias individuales de sus miembros se vinculan con la acción gubernamental. Pueden ser grupos económicos y profesionales, agrupamientos étnicos y religiosos, practicantes de un deporte, fracciones de clase y estrato social, habitantes de una región o barrio, que se movilizan y operan deliberadamente para defender y reafirmar sus intereses. En México, son ejemplos de grupo de interés: la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, la Confederación Nacional de la Industria de la Transformación, la Asociación de Banqueros de México y la Confederación Patronal de la República Mexicana. Movimientos sociales. Es una agrupación no formal de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones sociopolíticas que tienen como finalidad el cambio social. En ellos se manifiesta el descontento e inconformidad con el sistema, se lucha por los derechos y por poner fin a las injusticias. Son claves a la hora de añadir nuevas demandas al proponer, reivindicar y pedir mejoras en conjuntos para toda la sociedad. Por ejemplo, movimiento obrero. A principios del siglo XX, el capitalismo industrial busca reducir costos y aumentar la producción en masa, por lo que los obreros estaban en descontento por las malas condiciones de las fábricas, las largas jornadas de trabajo, bajos salarios y la carencia de legislación sobre sus derechos, detonando asociaciones solidarias. Movimiento feminista. Es la lucha que la mujer comienza a perpetuar desde el siglo XIX. La mujer de esa época comienza a tomar conciencia de la situación económica, moral y el poco valor que representaba ser mujer, por lo que comenzó a exigir tener los mismos derechos de un hombre: libertad de expresión, derecho de votar, a tener cargos altos en los empleos, ganar el mismo sueldo que un varón, y gracias a la lucha constante, el rol y los derechos de la mujer han crecido al paso de los años. Movimiento estudiantil. Este comenzó por un pleito entre alumnos del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM, en la que intervinieron policías de una forma violenta, dando inicio a un gran número de manifestaciones que terminaban en represiones por parte del gobierno hacia los estudiantes, la toma de universidades por parte del ejército mexicano y la encarcelación injusta de manifestantes. El gobierno estaba cerrado al diálogo y a la negociación. Fue así como se convocó a la manifestación pacífica el día 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en donde se cometió el genocidio en contra de los manifestantes por parte de los militares que iban vestidos de civiles, que comenzaron a disparar. Más de 2,000 personas fueron detenidas, llevadas al campo militar, encarceladas, desaparecidas y asesinadas. Hoy en día se sigue luchando contra la represión y marchando para conmemorar este movimiento que ha dado pauta a muchos más movimientos estudiantiles que luchan por tener los derechos de todos. Partidos políticos. Los partidos políticos son aquellos que cuentan con un registro ante el Instituto Nacional Electoral. Tienen el derecho de participar en elecciones federales, de presidente de la República, senadores y diputados. Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI, es el primer partido en México. Fue creado por Plutarco Elías Calles en 1929, bajo el nombre del Partido Nacional Revolucionario, para denominarse después como Partido de la Revolución Mexicana en 1938. Su nombre actual lo adquiere en 1946 y hereda los ideales de las victorias de la Revolución Mexicana. Por ello, utiliza los colores de la bandera. Durante el sexenio de algunos de sus gobernantes presidenciales tuvieron algunos logros, el cual beneficiaron el crecimiento del país, como la fundación del Instituto Politécnico Nacional en 1936. Asimismo, el 18 de marzo de 1938, cuando el presidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la expropiación petrolera, el que consistía en la apropiación legal del petróleo,
que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria para convertirse en propiedad de los mexicanos. En ese mismo año se fundó la Confederación Nacional Campesina. Durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho, se puso en funcionamiento el instituto que en la actualidad brinda atención médica y bienestar social a más de 80 millones de mexicanos, mejor conocido como IMSS. Sin embargo, también han traído controversias a la sociedad. Una de ellas es el movimiento estudiantil, el cual alzó la voz ante un régimen autoritario que en aquel momento estaba encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. También la crisis de 1982, la cual sus causas fueron la recesión en la economía mundial, crisis internacionales de los precios del petróleo, las elevadas tasas de interés en los bancos internacionales, el aumento de la dependencia, materia prima y bienes de capital, y el descenso de los precios de los productos del café. La devaluación del peso. El 1 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo tomó posesión de la presidencia de la República. En ese mismo año, la inflación se había logrado reducir a un solo dígito y México parecía encaminarse por una etapa de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la inminente fuga de capital que no se había detenido desde el mes anterior provocó que el 19 de diciembre Zedillo decidiera hacer efectiva la devaluación del peso en un 15%, dando luz verde a la entrada de la crisis a nuestra economía, quitándole 3 ceros al peso. Desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Según una polémica versión, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, 43 estudiantes de la Escuela para Maestros de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala y entregados al Cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río de San Juan. La versión oficial dice que el grupo confundió a los jóvenes con sicarios de una banda rival llamada Los Rojos. Aún no se sabe realmente quién es el responsable de esta desaparición. Partido Verde Ecologista de México. Obtuvo su registro como partido político en 1991 bajo el argumento de las causas ecologistas y medioambientalistas del mundo, aunque actualmente la Carta de los Verdes Mundiales no lo reconoce por sus posturas en pro de pena de muerte. Su diseño pretende enarbolar dichas causas. Han trabajado en conjunto con las diferentes instancias de gobierno, logrando la implementación y reformas de leyes, con la cual han creado avances reales y significativos en la construcción de un Estado moderno, cercano a la gente y apegado a sus principios mediante las siguientes acciones concretas. Modificaron la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, con lo cual se lograron duplicar las penas actuales, quedando como sanción máxima 140 años de prisión. De esta manera, los delincuentes no volverán a obtener su libertad durante toda su vida. Lograron modificar el artículo 6 de la Ley General de Educación, con el objetivo de que a ningún estudiante se le condicionen los servicios educativos por el pago de alguna cuota escolar. De igual manera, comprometidos con la protección y el trato digno a los animales, impulsaron una ley que prohíbe el uso de cualquier tipo de animal en espectáculos circenses. También propusieron y aprobaron la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la transición energética. Por primera vez en el país se cuenta con un marco regulatorio que promueve el financiamiento para la producción de energías alternativas. Han garantizado el derecho al agua al conseguir una reforma constitucional que especifica el derecho que todas las personas tienen el agua para consumo personal y doméstico. Desde el surgimiento del partido, el partido ha sido protagonista de innumerables episodios, de cuales se consideran como presuntos sobornos, compadrazgo, despojo, delitos electorales e incluso hasta con una muerte. Su más reciente polémica fue a mediados de este año, donde el partido decide lanzar una estrategia de marketing en medio de plena veda electoral. Ante tal situación, el INE propone una multa de 40 millones de pesos y la pérdida del derecho a spots de radio y televisión durante un año. Movimiento de Regeneración Nacional, igual conocido como Morena,
Surge como partido político en el año 2011 y su personaje fundador más visible es Andrés Manuel López Obrador, hoy en día presidente de México. A pesar de que este partido es el más joven de México, ha logrado muchos beneficios durante su gobierno, una de las cuales es el aumento del 44% al salario mínimo, la reducción de presupuestos para campañas electorales de los mismos partidos, reducción de sueldos a diputados y senadores, la reforma de pensiones, la consulta popular, la eliminación de pensiones millonarias a expresidentes, aumento de programas sociales y al cambio en la reforma laboral que prohíben el outsourcing. Pese a que el partido ha ganado popularidad significativamente, ha ganado también controversias por algunos de sus integrantes y por la tardía reacción del presidente a algunas situaciones donde se ve afectada la sociedad, dentro de las cuales se encuentra el desabasto de medicamentos, el alza de homicidio, la estrategia de seguridad, amnistía, el nepotismo por algunos de sus integrantes y el más sonado, el diputado acusado por abuso sexual a un menor. Sin duda alguna, la influencia de ciertos grupos, partidos y movimientos han traído consigo beneficios y perjuicios, los que resienten todo es la sociedad, y ser parte de la sociedad no solo es exigir nuestros derechos, sino ser más participativos y dar solución a las problemáticas que lleguen a afectar nuestro entorno.